es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, les damos la bienvenida a este espacio Reseñas, el podcast. Adelaida Martínez, Presente. Yarito Ortiz Estamos por aquí. y un servidor Rafael Núñez con mucha lluvia, ¿verdad? Todos estos días y con anuncios de precipitaciones por lo menos por 6 o 7 días. Wow, Dios nos ampare y nos guarde. Sí, ya con los suelos saturados. La Indomet, que es el Instituto Dominicano de Meteorología, debe hoy, este viernes, dar el alerta para que el COE pueda actuar con la alerta. Si ellos no dan la alerta, entonces el COE no puede actuar, de acuerdo con la ley y de acuerdo al procedimiento, porque el COE se maneja con eso. Bueno, pues dejando ese tema, Adelaida, Yarit, amigos, esta semana se cumplió el primer aniversario de la tragedia que enlutó al país entero en el Jet Set. 8 de abril. Primer aniversario. Y ha sido un primer aniversario que ha removido nuevamente lo que son los sentimientos más profundos del pueblo dominicano, con las personas que se perdieron ahí, el impacto que ha tenido en las familias y en los que no somos familia de ninguno de los que estábamos ahí. Y que yo quiero preguntarle al abogado que vamos a tener en la entrevista hoy, de si la calificación que dio el Ministerio Público de crimen, ¿cómo es? No premeditado. No es premeditado. Ellos lo calificaron como involuntario, es la palabra. Involuntario. Si eso estuvo bien calificado. Vamos a esperar a José Eliseo Almanzar, que además de hablar política exterior, nos puede decir si eso fue una buena calificación. Porque con los borbotones de pruebas que hay, yo dudo que eso no sea no premeditado. No porque ellos lo calcularan. No, porque no lo calcularon, No, claro obviamente. que no. Nadie va a calcular matar 236 personas. Pero las pruebas indican que tuvieron mucha responsabilidad. Exacto. Eso es así y hay que decirlo, sin importar quiénes sean. Yo vi una simulación que subió el fotógrafo este famoso, Hochi Fersova. Hochi Fersova, sí. De si las cosas hubieran sido distintas, colocándole voces tanto a Espaillat y a su hermana al momento de recibir las indicaciones de que había problemas serios en ese techo. Si hubiesen cancelado ese concierto, ¿de qué nos hubiésemos estado librando hoy día? De que cada 8 de abril, que nos trajo precisamente esos torrentes de aguaceros que inundó la ciudad, ese 8 de abril duele tanto todavía recordarlo y revivió ese dolor de ese día. Yo no podía ni ver noticiario, porque que fue muy duro. Muy fuerte. Yo les voy a dar un testimonio. Como persona que he estado involucrado en el manejo de comunicación por muchos años, conozco a Antonio Espaillat. Y la mañanita temprano yo me desperté a las 6, yo me enteré a esa hora. Yo le escribí a Antonio Espaillat solidarizándome con él, porque yo no sabía la magnitud de esa situación. Y yo no tengo nada
en lo personal que imputarle a él ni que echarle situaciones a él. De verdad, uno lamenta mucho esa situación, pero el manejo de la crisis de ese tema ha sido demasiado mal, muy mal, comenzando por el lenguaje corporal, en donde uno como televidente, como la persona que está como audiencia, observa como displicencia, cinismo y todo un tipo de cosas que es lo que ha llevado a los familiares que les impactó a sus deudos y a la gente, a la opinión pública en general, a actuar y a rechazar esa situación. O sea, hubo un mal manejo y todavía siguen con el mal manejo. Y a eso se suma, a eso que usted menciona, el comunicado que publicaron a propósito del primer aniversario, que dice lo siguiente. Hace un año vivimos una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de nuestro país. Hoy recordamos con pujidos, con respeto y dignidad a quienes partieron. Reconocemos el dolor de quienes sobrevivieron y continúan enfrentando sus consecuencias, así como el de las familias afectadas en lo más profundo de sus vidas. Ese dolor no resulta ajeno para nosotros, entre otras. Ese comunicado debió ser al día siguiente, al segundo día de esa tragedia, no ahora. Bueno, pues señores, ahí dejamos esos comentarios. Les reiteramos que se quede con nosotros porque vamos a tener al licenciado José Eliseo Almanzar. Vamos a hablar de la guerra en Medio Oriente y de esos temas, la guerra en Ucrania y Rusia y todo, hay un polvorín en el mundo, y de otros temas locales. Así que vamos a la pausa. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Él me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y
me montaron en la camilla, después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia es medio lejos, llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso.
Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El hogar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercana en APAP, donde más. Además, este contenido también es cortesía de la Superintendencia de Electricidad. Mantenga el aire acondicionado en una temperatura fija acorde a las necesidades del clima. Evite el uso constante de cafeteras eléctricas o equipos de alto consumo. Ahorre energía de forma eficiente. Un mensaje de la Superintendencia de Electricidad. Adelaide, ¿quién no se lleva de esos consejos en esa voz? Bueno, sobre todo la voz oficial de nuestros anuncios en voz. Yarit Ortiz. Bueno, señores, estamos alegres aquí porque me decía una de las muchachas del staff de aquí, del Nuevo Diario Digital, que nosotros deberíamos hacer oficial la integración de Yo creo que de José sí. Eliseo. Ella dice... Yo espero que se lo hayan dicho de administración. ¿Dónde hacen los cheques, de verdad, recursos José humanos. Sí. Pues bienvenido, José Eliseo, a tu programa, de verdad. Bienvenido. Bueno, yo aquí no soy visita. No, claro. Yo me recuerdo de Facundo Cabral, decía, uno de los chistes, decía, me encantaría ser visita para poder irme. José Eliseo, nosotros aquí estamos muy alegres y yo le decía a una persona esta semana a propósito de la turbulencia bélica a nivel de Medio Oriente y de otras partes del mundo, de que a veces nosotros los dominicanos no valoramos el régimen de paz que hemos tenido por tantas décadas. La paz social. Sí, esa paz social que hemos disfrutado con dificultades, muchas dificultades, todavía tenemos muchos retos, pero sobre todo que nosotros nos vamos a la cama y no tenemos la incertidumbre de que nos va a caer un proyectil en el edificio, como uno lo ve a cada rato. Esta guerra en Medio Oriente, se había firmado un cese del fuego el martes pasado, pero Israel continuó bombardeando a Líbano y se habla de más de 300 muertos. Israel no es la primera vez que hace eso. Ha estado por 6 meses boicoteando el acuerdo de cese al fuego en Gaza. ¿Cuál es tu visión de todo este problema y hacia dónde tú crees que va esto? Miren, hace 3 días en New York Times salió un artículo de cómo fue que se tomó la decisión de atacar a Irán. Se hace una cronología, un recuento de la discusión dentro del Situation Room de la Casa Blanca, de cómo fue eso, qué dijo cada quien. Y la verdad es que es una pieza digna, yo se lo voy a compartir, es una pieza digna de análisis. Netanyahu llegó, evidentemente, Israel y Estados Unidos tienen 2 agendas diferentes. La agenda de Netanyahu es una agenda de supervivencia política, que de hecho tiene audiencia el domingo en uno de los juicios de corrupción.
porque eso todavía, eso lo han ido manteniendo bajo perfil por el mismo tema de que Israel ha estado en guerra desde hace 3 o 4 años. Entonces, cada vez que él viene a una audiencia, pues hay un bombardeo. Sí. Coincide. Él mismo lo provoca. Sí, él manda a bombardear a algún sitio. Pero bueno, entonces, el 11 de febrero de este año, Netanyahu visitó la Casa Blanca. Y eso se le dio una publicidad como un rockstar que llegó ahí. Un contingente enorme, llegó a la Casa Blanca, bueno, y Trump se sentó en la silla del alumno en esa ocasión. Fíjate que Trump se sienta en la silla del maestro siempre. Sentó a los líderes europeos cuando el tema de Ucrania en una sillita para él explicarle el nuevo mapa. Y bueno, ahora él se sentó en la silla del alumno. ¿Y qué decía Netanyahu? Bueno, Netanyahu llega ahí y le da 4 escenarios, o sea, 4 objetivos principales. Eliminación del ayatollah, que era que él lo consideraba como una amenaza a la existencia israelí, pero el ayatollah tenía 86 años y estaba enfermo. El ayatollah Ali Khamenei, que se dice incluso que a él lo alertaron del bombardeo y él dijo que no, que él iba a morir como un mártir en Ramadán. Que si había túneles para 90 millones de iraníes, entonces que sí. Pero él no iba a meterse. Él lo que dijo que bueno, que él iba a morir en Ramadán, un mártir, que es una voluntad de Alá. Se quedó ahí. Y bueno, y pasó lo que pasó. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo era neutralizar la capacidad de Irán de atacar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que son Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. El tercer objetivo era provocar un alzamiento popular, dándole armas a una minoría para que motivara el cambio, el famoso cambio de régimen. Bueno, Trump dice, respuesta de Trump a eso. Sounds good to me. Wow. Me gustó el plan. Bueno, estaba Netanyahu y el jefe del Mossad ahí, dándole toda la información. Incluso presentaron videos en esa reunión del sustituto de Ali Khamenei y del régimen, que era nada más y nada menos que Reza Pahlavi, el hijo del Shah. Derrocado que se fue en el 78 de Irán. O sea, el hijo de Reza Pahlavi, que no ha ido a Irán desde el 78, ese era al que querían poner. O sea, que el 99% de los iraníes no saben quién es Reza Pahlavi ahora mismo. Y ese era el que supuestamente, y habían videos, y habían proyectos, ¿no?, de ponerlo. El 12, eso fue el 11 de febrero. El 12 de febrero, entonces viene la reunión de Trump con su staff, ya sin los israelíes. ¿Y qué dice el staff de Trump? Le dice el comandante de las Fuerzas Armadas, mire, nosotros, que lo dije aquí, por cierto, y me motivó, generó muchos comentarios, gente que cuestionó eso. Nosotros no tenemos municiones para una guerra larga ahí. Ahora, si usted ordena, nosotros ejecutamos. Ahí están las estadísticas, ustedes todos lo han visto, la escasez de armas antiaéreas que hay en Estados Unidos. Bueno, ¿qué dice el director de la CIA? Nosotros no tenemos evidencia de que hay, primero, de que hay armas nucleares, y segundo, de que hay amenazas de terrorismo. Sí. ¿Qué dice Susie Wiles, la directora del gabinete? Dice, bueno, yo no estoy aquí para tomar decisiones de política exterior. Yo estoy aquí para canalizar lo que decidan aquí. ¿Qué dice Marco Rubio? Ese plan es un disparate. ¿Qué dicen los demás? Dice, bueno, el punto 1 y 2 es realizable, pero en el 3 y 4 no, la probabilidad de éxito son bajas. Y aún así se ordenan los ataques. ¿Qué pasa? La permanencia de Netanyahu, y también lo dije la última vez que vine aquí, en el poder depende de un conflicto en Israel. Entonces, ¿por qué? Porque la coalición que lo sostiene en el poder es lo más extremo del pensamiento político en Israel. Él es el más moderado de todos. El ministro de Defensa come con palestinos. Sí, Israel Katz. Se desayuna con palestinos. Y el de Interior se llama
el de Interior, que es Itamar Ben-Gvir, ese es peor. Sí. Ese es peor. Ese fue el que celebró con champaña la promulgación de la ley que condenaba a muerte a los palestinos que cometieran crímenes en los territorios ocupados en Cisjordania. O sea, el hombre una fiesta hizo. Entonces, que también tienen un problema con los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, que no obedecen al Estado de Israel. El jefe de la Fuerza de Defensa israelí dijo hace poco que la Fuerza de Defensa israelí están ya a su máxima capacidad y que necesitan 300,000 reclutas nuevos. Entonces, quieren aprobar una ley de movilización obligatoria, pero los judíos ortodoxos dicen, no, nosotros no vamos a... Y dicen que el ejército israelí está sobreestresado. Claro, por eso, que necesitan... ¿Cómo no lo va a estar? Necesitan 300,000 tropas para continuar todo lo... Entonces, en la psiqui de muchos israelíes, y sobre todo de esa ultraderecha, está el concepto de lo que se llama el Gran Israel. Ben Gurión, que es el fundador del Estado de Israel, cada vez que le preguntaban cuáles son las fronteras del Estado de Israel, se quedaba callado. Porque la frontera del Estado israelí, según el imaginario o la idiosincrasia israelí, es la que está en el Génesis. Es la función del Génesis. La tierra de ustedes es desde el Mediterráneo hasta aquí. O sea, la bandera de Israel tiene 2 líneas azules, una abajo, una arriba y la estrella de David. La línea de abajo es el río Nilo. Y la línea de arriba es el río Éufrates, que está en Turquía. Y la estrella está encima de todos los territorios. Si ustedes ven un mapa... Por eso ha avanzado hacia Siria. Claro. El Alto del Golán y ahora el Líbano. El concepto alemán, el Lebensraum, el espacio vital de Israel, es todo Oriente Próximo. ¿Entiendes? O sea, que Israel, parte de Egipto, parte de Turquía, Siria, Jordania, o sea, todo eso es un territorio, es el espacio que ellos consideran vital, que se lo dio Dios a ellos. Incluso esta semana están modificando el mapa. Sí, claro. Ahora esta semana. Ellos llegaron, por ejemplo, en el Líbano, bueno, por seguridad vamos a tomar del río Litani hacia el sur, que es la franja sur del Líbano. De que de amortiguamiento. Sí, pero ahora entonces vamos a llegar hasta Beirut también. Vamos por la mitad del Líbano. Usted sabe que usted hablaba de 2 agendas distintas y yo entiendo que sí, porque el accionar de Netanyahu es una cosa y lo que dice Trump es otra. Yo me preocupé porque con las cosas que sale Donald Trump cuando él dijo que el martes iba a desaparecer a Siria. La civilización. La civilización, sí. Y después se retractó y dijo, no, vamos a darle 2 semanas de tregua. Esa estrategia de Donald Trump como que contradice el accionar, lo decía Rafael al empezar, de esas mismas personas de Israel, porque entonces amenazan a Libia y a Irán, al Líbano en medio de la misma tregua. ¿Cuál es la estrategia real de todo esto y hasta dónde vamos a parar, como dice la canción? Bueno, es el expansionismo primero, territorial, y luego la limpieza étnica. Exacto. O sea, porque tú está muy claro. Sí. Eso es verdad. No es solo coger territorio, es eliminar a la población, sea con desplazamientos, sacándolo de ahí, o bombardeando. Con la eliminación física, que es lo que se ha hecho, lo que se hizo en Gaza. Gaza fueron más de 70,000 muertos, de los cuales más de 25,000 son niños. Y en el Líbano está pasando lo mismo. O sea, es una guerra no solo de ocupación, sino de destrucción, donde tú estás dinamitando todos los puentes, toda la carretera, o sea, todo, es que no quede nada. Infraestructura civil. Toda la infraestructura, todos los asentamientos de las casas. O sea, imagínense ustedes que yo entre a una ciudad, que hayan edificios, bueno, vuelen todo eso, para que no entre nadie aquí y se tengan que ir. O sea, los desplazamientos, en el Líbano hay casi 1 millón de desplazados. 1 millón, sí. O sea, es una cosa que ha sucedido ante los ojos de la comunidad internacional, nadie ha podido hacer nada. No ha querido. Entonces, porque esto tiene un sustrato ideológico muy fuerte. Nosotros, en Occidente completo, se identifica mucho con Israel por el tema judío-cristiano. Porque la Tierra Santa está ahí, porque, o sea, 1000 cosas. Tú le preguntas a cualquier occidental y él te va a decir que se identifica más con un israelí que con un persa o que con un árabe.
es diferente. Pero, por ejemplo, Trump habló yo me río porque él dice, vamos a eliminar la civilización persa. Señores, 2000 años más o menos, 1500 años antes de Cristo, el cilindro de Ciro, de Ciro el Grande, contiene el primer manifiesto de derechos humanos. Así es, donde incluía a las mujeres. ¿Entiendes? Ciro. Así es. Estamos hablando, o sea, que tú decís, ahora, ¿a quién le habla Trump? ¿A su base votante? Un gringo de Oklahoma, no saben de qué dirán. Así es. Y entiende que el mundo se fundó en el 1776. Hace 200 y pico de cuando años. Estados Unidos, que fueron los que votaron por él, los MAGA. Entonces, yendo a Irán, esos 4 objetivos, que eran los primeros de la guerra, ninguno se consiguió. Porque tú cambiaste a Ali Khamenei, tú sustituiste al Ayatollah Khamenei por el Ayatollah Khamenei. Por el hijo. Por el hijo. Sí, el presidente de Irán es el mismo. El ministro de Relaciones Exteriores es el mismo. El jefe del Poder Judicial es el mismo. Ah, que tú has eliminado comandantes. Sí, cierto. Pero eso es un país de 1.000.000, casi 700.000 kilómetros cuadrados. Irán es más grande que Afganistán, que Siria y que Irak juntos. O sea, y estoy diciendo sitios, por ejemplo, en Afganistán, que es el último lugar, la última epopeya fracasada de Estados Unidos. Estados Unidos duró 21 años en Afganistán. Sí. Es la guerra más larga. Sí. Y de 21 años después... Derrotado. Se fueron y dejaron a los talibanes armados hasta los dientes con equipo. Pero vámonos más para atrás. Si y con quieren. Equipo de ellos, de americano. Con equipo americano. Por ejemplo, la guerra... Sí, pues, tuvieron que abandonar los equipos. Por ejemplo, la guerra de Vietnam. ¿Cómo? O sea, ¿contra quién fue que Estados Unidos peleó en Vietnam? Contra Ho Chi Minh. Exacto. ¿Y quién fue que armó a Ho Chi Minh? Fue Estados Unidos. Para que formara una guerrilla, para que combatieran los japoneses que habían ocupado la península de Indochina en la Segunda Guerra Mundial y después hubo que ir a pelear con él. ¿Quién fue que armó a Saddam Hussein? Fue Estados Unidos para que combatiera a Irán. A Osama Bin Laden. Para combatir al Ayatollah. Y a Osama Bin Laden en Afganistán. Exacto, a Osama Bin Laden. Contra los rusos. No, lo de los rusos es peor. Sí. Porque cuando Estados Unidos armó al Mujahideen, que era la guerrilla afgana antirrusa. ¿Qué pasa? Que cuando los rusos se van, se queda toda esa gente armada y sin oficio. Sí, ya lo ahí. Entonces... Se fue la CIA. Claro, la CIA. No, eso el Brzezinski, el asesor de inteligencia de Carter, fue que armó todo eso. Así es. Y él dijo, no, vamos a armar una guerrilla de gente y vamos a decir que vamos a ponerle a buscar 20 o 30.000 combatientes y vamos a decir que esto es un tema religioso. José Eliseo, lo que tú estás diciendo para los amigos que nos están viendo es que Osama Bin Laden es un producto norteamericano. Entrenado en Estados Unidos. Entrenado por Estados Unidos. Entonces... ¿qué pasó ahí después? Bueno, hubo que ir a pelear con él. Así es. Hubo que meterse allá, que por cierto, dijimos que Estados Unidos duró 21 años en Afganistán. Cuando Osama Bin Laden le dieron de baja, Osama Bin Laden tenía 7 años que había salido de Afganistán. A Osama Bin Laden le dan de baja en Pakistán. Que es otro país fronterizo, sin permiso de los pakistaníes, se metieron en una base militar y le dieron de baja, y eso costó $30 millones. Hubo que dar $30 millones de recompensa a los que estaban al lado para que lo entregaran. Sí. O sea, un operativo de la CIA. En aquel momento, el dinero, yo me imagino que sí, que lo entregaron, porque ahora vendieron al de Venezuela, a Maduro. Y Trump se negó a darle el dinero al chofer y a los 2 seguridad que lo vendieron. Sí, pero ese es otro capítulo. Lo de Venezuela es interesantísimo, porque ahora resulta que el jefe de la Fuerza Armada de Venezuela... Yo quisiera que me dijera de eso. Era el director de contrainteligencia de Venezuela, el que dirigía el helicoide y toda la policía política de represión. Es el ministro de Defensa de Venezuela. El actual. El que recién nombrado. El que sustituyó a Padrino López. Sí, el director de la CIA fue a Venezuela y se reunió con él. Le dijo, mire, usted es el jefe ahora. El que le daba pela a la oposición es el que tiene las armas ahora en Venezuela. Por eso, ¿ustedes han oído hablar de María Corina Machado después de eso? Más nunca. Sepultada. Más nunca. Y en Venezuela va a haber elecciones y probablemente va a ganar Delcy Rodríguez. ¿Y tú sabes lo que dijo Delcy en estos días? Que pasó el tiempo del radicalismo.
Sí, no, pero que yo, claro, claro. Así mismo. Claro, porque... ¿Ella dijo eso? Claro. Pero Delcy no tiene sanciones. A Delcy le Ya quitaron se la quitaron. todas las sanciones. Delcy puede entrar a Estados Unidos. Diosdado Cabello anda tranquilo en Venezuela y es ministro de Interior todavía. O sea que la historia está ahí, los más cercanos son los que traicionan. Ahora, con más poder, porque la hija de Diosdado ahora es ministra de Turismo. Sí, José Sí. Liceo, como estamos haciendo, cambiando así, sí. y volvemos a Irán. Vamos a Irán. Ahí entonces Trump creía que era lo mismo. Claro. Explícame por qué no. Claro, ¿por qué no? Bueno, primero es un régimen que tiene 40 años preparándose. Los iraníes desde el Eso no es lo mismo. Mira, tú no puedes ir con el mismo libreto. Claro que no. Le diste arma a un grupo, que son los kurdos, para que desestabilizaran. Se arma en una protesta que la arma el Mossad en Irán. Se infiltra y la CIA. Arman unas protestas, eliminan a muchísima gente, que no sabemos ahora quién fue que lo eliminó, si fue el régimen o fueron las personas que infiltraron ellos con armas ahí. Para pegárselo al régimen. Para crear un clima de desestabilización, pues no se sabe quién fue ahora. Pues todo eso está en tela de juicio. ¿Y de dónde sacan ellos esa idea? Bueno, de lo que pasó en el 78. En el 78 pasó eso mismo. Infiltraron a un grupo, hubo una matanza en Irán y eso fue lo que provocó la salida de Shah, que ya estaba enfermo. Miren las similitudes. Sí. El Ayatollah, 86 años, enfermo. Vamos a hacer lo mismo para que salga lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que los iraníes, como llegaron al poder así, estaban preparados para que no le hicieran lo mismo. Okay. Y por eso toda la línea de sustitución de mando en Irán tiene como 4 o 5 capas. O sea, ahí matan uno, ponen otro, matan uno, ponen otro, matan uno, ponen otro. Incluso, sí, claro. Lo armó el Ayatollah antes, mucho antes. No, pero que señores, es que los iraníes, a los iraníes, a los iraníes no se les puede subestimar. No. Irán, esa es la palabra. Mira, el ASPI es Australian Strategic Policy Institute, hace un ranking de las 64 tecnologías críticas del mundo, todos los años. ¿Y cómo lo hace ese ranking? Busca todo lo que publica en la comunidad científica y hacen un conteo de los científicos más citados en la academia. Irán está entre los 5 primeros en por lo menos 8 de las tecnologías críticas más importantes del mundo. Irán es uno de los 5 primeros en tecnología aeroespacial. Sí. O sea, cohetes, naves espaciales. Es uno de los países vanguardistas en eso. Irán es uno de los 10 primeros en nanotecnología, en miniaturización de componentes. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, Taiwán, que es uno de los líderes, y Países Bajos, te trabajan ya a 5, a 3 nanómetros. O sea, para que tengan una idea nuestros oyentes. Sí. ¿O sea lo que es un nanómetro? Sí. Es una 1.000.000ésima parte de un metro. Sí. Y en 3 nanómetros, en 2 nanómetros, te meten un circuito que maneja, de una computadora que te maneja este edificio entero. A propósito de eso, yo vi... Y los iraníes son de los 10 primeros en esa tecnología en el mundo. Sí. Y en resistencia de materiales. Entonces, el concreto iraní, por ejemplo, el concreto común, corriente, reforzado. El que conocemos. El que conocemos y que se conoce en Occidente, aguanta, digamos, 100 nanopascales, que es la medida en que se mide la resistencia del concreto. Los iraníes tienen concreto que aguanta 500 nanopascales, Dios, que es con lo que ellos refuerzan los búnkers. Háblame de eso, de los búnkers que yo vi en un video. Esos búnkers, la bomba GBU-64, que es la bomba antibúnker, que encontraron una los iraníes y la tienen, la agarraron en una provincia. Y le hacen ingeniería reversa. Y la van a hacer, exacto. Sí, como hicieron los drones también. Esa bomba, la GBU-64, que es la más potente, te puede destruir 70 metros hacia abajo. ¿Ustedes saben a qué profundidad están los búnkers de misiles iraníes? 300 metros, 500 metros. O sea, en cordillera de granito. O sea, y se excavan de adentro hacia afuera. O sea, cuando el dron de reconocimiento pasa y bombardea, eso tiene otra puerta más adelante. Ellos por debajo comienzan a reparar esa y abren otra y por ahí lanzan un misil.
Entonces, cuando lo detecta el satélite por la señal de calor que bombardea la otra, ya la que bombardearon antes está casi operativa. Y vuelven y la abren. O sea, señores, estamos hablando de un dron Shahed, que los iraníes fueron los que le dieron toda la tecnología de drones a los rusos. Así es. En la guerra de Ucrania. Para acabar con Ucrania. Y los rusos entonces la perfeccionaron y se lo han devuelto mejorado los drones. Un dron de eso se transporta en una camioneta. Así es. Y lo lanzan de donde sea una camioneta, lo suben. Es del tamaño de esta mesa, sí, más o menos. Una cosa pequeña. Y lo lanzan. Eso usa un motor de cortadora de grama de 2 tiempos, que usa aceite y gasolina mezclado. Y con eso te vuelan 1.500 kilómetros y 2.000 kilómetros. Y te dan el blanco. O sea, y vuela a una altura tan baja que los radares no lo detectan. Lo detectan, ¿sabes por qué? Por el sonido, porque suena como una cortadora de grama. Pero ya cuando lo tienen encima. Entonces viene un enjambre de 10, de 15, de 20 drones y la defensa antiaérea se vuelven locas. El bombardeo en Kuwait, que Hesep, el ministro de guerra de Trump, dijo que eso estaba fortificado. Sí. Que han salido los soldados a desmentir eso. En CBS dieron una entrevista a los soldados diciendo que no, y que incluso de la instalación donde ellos estaban originalmente, que la destruyeron, lo movieron a otra que era peor, o sea, que era menos segura incluso. Señores, en esta operación se han inutilizado más de 15 bases de Estados Unidos. Los militares estadounidenses en Arabia Saudita, por ejemplo, están en hoteles, porque la base la han destruido. O sea, es una cuestión de subestimación de un territorio. Es un país de más de 90 millones de habitantes. Estados Unidos entonces está atrapado en la narrativa. Fíjense que Estados Unidos propone un plan de 15 puntos para solucionar. Eso ni se discutió. ¿Qué es lo que está discutiendo? El plan de 10 puntos. ¿Qué indica eso? ¿Que esto va a durar mucho, este conflicto? Bueno, lo que pasa es que... ¿Cuándo se extendería, más o menos promedio? Bueno, yo te voy a dar un assessment, o sea, una evaluación de qué había antes de la guerra y qué hay ahora. Okay. Porque esto cambió. Antes de la guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto, todo el mundo pasaba gratis, el petróleo iraní estaba sancionado, el petróleo en el mundo estaba a $67 y todo el mundo estaba tranquilo. No normal. ¿Qué hay ahora? Bueno, ni Rusia ni Irán tienen sanciones. Los dos han aumentado su exportación petrolera. El petróleo está a $100. En el estrecho de Hormuz hay un peaje. En el estrecho de Hormuz hay un peaje. Entonces, dice JP Morgan, no yo, JP Morgan, calcula que ese peaje en el estrecho de Hormuz puede producir para Irán en ingresos adicionales alrededor de $90 mil millones anuales. Esto es un tema de aumentar las finanzas, según los involucrados. Bueno, al final todo se resume en eso. $90 mil millones. Dios mío, ¿a costa de qué? Pero le voy a dar este dato. $90 mil millones son el 20% del Producto Interno Bruto iraní. Y los iraníes dicen, ahora yo voy a abrir el estrecho, pero a mí qué paga me va a pasar por ahí. Y Estados Unidos está de acuerdo. Y es válido. Fíjate lo que dice Trump. Porque son ellos y Oman. Pero para que ustedes tengan una idea, y dice los iraníes muy inteligentemente, vamos a dividir los ingresos con Oman. Exacto. Y dice Trump, no es conmigo que lo van a dividir. O sea, eso lo vamos a administrar entre los dos. Porque fíjate una cosa, el canal de Suez produce $10 mil millones de ingresos para Egipto. Y el estrecho de Hormuz produciría 90 mil para Irán. El canal de Panamá produce $5 mil millones a Panamá. Este produciría $90 mil millones. O sea, al final, ¿qué es lo que podría pasar de esas conversaciones que van en Pakistán? Porque eso es otra cosa. ¿Por qué es Pakistán el que está hablando? Porque Pakistán es socio de Arabia Saudita. O sea, Pakistán y Arabia Saudita tienen un tratado de protección recíproca. Sí. Porque los pakistaníes tienen armas nucleares. Sí. Entonces, como los saudíes no pueden tenerla, dice, bueno, como yo tengo cuarto. Tengo un aliado. Es un llamado a Israel de que respetara la tregua. Yo lo que tengo es cuarto. Y Pakistán tuvo que escoltar los aviones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán y del jefe de la Asamblea Nacional que van a negociar para Pakistán ayer. ¿Pero por qué lo hace? Porque Israel lo puede matar. Israel lo tumba. Lo puede matar. Lo puede tumbar. Al ministro de Relaciones Exteriores iraní lo iban a matar. Pero lo tenían en una lista para ejecutarlo. Y el presidente de Irán también.
para darle de baja. Y fue Estados Unidos que paró la operación. ¿Por qué Pakistán? Pakistán es socio de Arabia Saudita. Y los saudíes son los que más dinero están perdiendo. O sea, los saudíes son los exportadores de petróleo, el segundo después de Estados Unidos en el mundo. Y sacaban prácticamente toda su producción por el estrecho de Hormuz. ¿Qué sucede? Que Arabia Saudita, por el conflicto Irán-Irak, construyó una serie de oleoductos porque los yacimientos están en el Golfo Pérsico. Para sacarlo, el petróleo, por el Mar Rojo. Evadiendo el estrecho. Claro, porque ese estrecho se cerró en la guerra Irán-Irak en un momento. Entonces, construyó un oleoducto para mover el petróleo del este hacia el oeste y sacarlo por el puerto de Yambú, que está en el Mar Rojo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú por ahí no puedes sacar 7 millones de barriles de petróleo. Tú puedes sacar, en el tope de la operación, tú puedes sacar 4, pero tú sacabas 7,5, porque lo sacaba por los dos sitios. Entonces, ahora, una pregunta. Tú has perdido, perdón, Rafael, tú has perdido más del 50% de tu capacidad exportadora de petróleo, y entonces obviamente tú tienes interés en recuperar eso y además en que no te destruyan el resto del oleoducto, porque ya una parte de ese oleoducto se fue. Ahí voy. Sobre ese tema del oleoducto y las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita. Yo me pregunto, para que tú me des la respuesta, ¿por qué Irán ha bombardeado las bases militares de todo alrededor, incluyendo las bases militares norteamericanas que estaban en Arabia Saudita? No ha bombardeado intereses no había bombardeado intereses de Arabia Saudita hasta el otro día. ¿Por qué la actitud de los saudíes ahora mismo, que están como que quieren que paren esa cuestión? Porque los saudíes son enemigos de Irán, históricos. Sí, porque ellos son sunitas. No, eso tiene poco que ver. Esa es vamos a decir, la justificación, pero ahí hay un problema de superpotencia, de hegemonía. Los saudíes son los más ricos de la zona. Y aquellos son los que tienen más armas. Entonces, el contrapoder regional es Irán. Por eso tenemos interés encontrado. Fíjate que Arabia Saudita tiene problemas. La frontera entre Qatar y Arabia Saudita, que es la única frontera que hay terrestre en Qatar, que lo otro está rodeado de agua, esa frontera tuvo años cerrada y no había problema. Pero no nos llevamos bien, cada uno por nuestro lado. Porque todas esas monarquías del Golfo tienen intereses diferentes. O sea, Al Thani en Qatar no tienen la misma agenda que Bin Salman en Arabia Saudita. ¿Entiendes? Se manejan diferentes. Entonces, que de hecho Qatar era el interlocutor que usaban para hablar con Irán, porque se lleva bien con Irán, y eso es lógico. Yo me llevo bien con el enemigo del que está al lado mío, porque es el que me va a cuidar cuando se me arme un problema. Este hombre me tiene la frontera cerrada, pues déjame hablar con aquel. Incluso el primer ministro Exactamente, tienen objetivos comunes, porque en la diplomacia no hay amigos, hay intereses. Exactamente. Incluso el primer ministro de Qatar es que en estos días ha mandado y ha dado una declaración de respeto al cese al fuego. Claro. Y el de Omán, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, ha condenado los ataques de Estados Unidos. Porque es que los aliados, señores, uno de los ejes de la hegemonía norteamericana en la región es la premisa de que ellos podían proteger a esos países. No lo han protegido. Y ahora esa premisa se cayó. O sea, por eso es que Trump en una de sus rabietas dice: vayan ustedes y abran el estrecho de Hormuz. Le dice al resto del mundo: como ustedes no me quieren ayudar, yo tengo muchísimo petróleo, a mí no me importa. O sea, más o menos es lo que ha querido decir. Déjame conectar ahí. ¿Qué lecciones a nivel global en términos políticos deja este conflicto a la clase política global? Nos quedan 4 minutos. A eso yo le agrego. ¿Hacia dónde uno se puede derivar este conflicto? ¿Hacia dónde puede derivar? Decía Juan Domingo Perón que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Entonces, cuando ayer salieron los números del cuarto trimestre de la economía norteamericana,
Ustedes saben, antes de tirar la primera bomba, ¿ustedes saben cuánto creció la economía norteamericana en el cuarto trimestre? 0.5% de crecimiento. La economía norteamericana ya venía dando señales como la de nosotros, que tenía la luz se prendía en el tablero. Sí. Y ahora, ¿qué dice la Fed? Olvídense de bajar la tasa de interés este año, porque la inflación, los rangos meta de inflación no se van a conseguir por este conflicto. En Estados Unidos están comprando gasolina más de $4 el galón. Ese es una. Lo otro, el bono norteamericano a 10 años ha subido muchísimo y a 20 años. ¿Podríamos ir a una recesión? Bueno, la última vez que hubo petróleo a más de $100, crecimiento bajo, problema de desempleo y que el bono subió fue en 1973 y pasó algo peor que la recesión, que se llama stagnation, en la estanflación. Inflación alta con estancamiento económico. Y desempleo. Entonces, el americano vota con el bolsillo y en noviembre hay elecciones. Entonces, eso de vida o muerte para Trump. Trump tiene que resolverlo y de hecho, y lo van a resolver. Van a llegar a un acuerdo. Una de las elecciones. ¿Tú crees que lo van a Sí, van a llegar a un acuerdo. Estados Unidos va a aceptar todo lo que quiere Irán. Porque es que no tiene de otra. Fíjense que ayer... Fue un error dejarse arrastrar por Israel. Es que perdieron el tiro por la culata. Estados Unidos está presionando a Netanyahu ahora. ¿Qué dice Netanyahu? No, nosotros vamos a hablar con el gobierno del Líbano. Sí. O sea, vamos a abrir el primer diálogo bilateral con el Líbano. Pero eso es metiendo una quinta columna ahí. Bueno, no, es una salida honorable. Es decir, yo no me plegué al acuerdo que hizo Estados Unidos, sino que yo hice mi propio acuerdo para apagar el conflicto, porque recuerda que Netanyahu se debe a esa base de radicales, que son las que lo tienen en el poder. Pero acuérdate que en Líbano, el gobierno de Líbano tiene una posición contra Irán, pero Hezbollah, claro, que está ahí, que es un brazo armado. Hezbollah, porque el gobierno de Estados Unidos, del Líbano, perdón, perdió uno de los elementos clave de la soberanía de Weber. Dice el monopolio de la violencia, el uso de la violencia. La violencia la tiene Hezbollah. Poder militar. Exacto. El poder coercitivo lo tiene Hezbollah. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, José Liceo. Bueno, cierra ahí con lo que tú entiendes que va. Yo entiendo que habrá un acuerdo. Van a aceptar los 10 puntos. Lo dirán en su lenguaje, porque Trump es un hombre que maneja mucho el lenguaje hiperbólico, y yo gané, y aquí se hizo lo que yo dije, pero al final lo que va a pasar es lo lógico, e Irán va a emerger ahora como una potencia regional. No hablamos en un minuto, no hablamos del tema que se está cocinando en la sociedad norteamericana, incluso a nivel del Congreso, porque hay un gran malestar a nivel militar por las renuncias y destituciones que ha hecho Hesed de altos rangos y también preparándose como un impeachment contra él. Y del rol de J.D. Vance, que quiero que sepan que no estaba de acuerdo con la operación en Irán y por eso los iraníes dijeron, lo queremos a él. Lo queremos a él en la negociación. Así es. O sea, ahora se va a negociar donde dijeron los iraníes, con la agenda iraní, con el mediador que ellos eligieron. Y proceder a un impeachment. No, yo no creo que se haga. Eso va a depender del resultado de noviembre de las elecciones. Perfecto. Gracias a José Liceo Almanzar por estar con nosotros. Siempre una conversación muy ilustrativa y muy interesante. Así que recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El hogar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercanas. En APAP, ¿dónde más? Vamos también a recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. Ahorre energía de forma eficiente. Desconecte todos los aparatos eléctricos, así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Antes de salir de la casa, no olvide apagar todas las luces que no sean necesarias. Por una dominicana más eficiente, Superintendencia de Electricidad. Muchas gracias por mantenerse atentos a esta conversación tan interesante. Yo digo siempre, aquí hay muchos problemas y podemos abordar los problemas nacionales, pero si nosotros no ponemos atención a lo que ocurre en el globo, fuera de aquí. Aquí
Aquí hay gente que cree que esto no es un pedazo de una isla, aquí hay gente que cree que esto es un planeta. Un planeta. Sí. Ay, no, Y todo que, está y que conectado. y que somos el ombligo del mundo. Sí, no, un planeta diferente. no. Lo que pasa en el mundo repercute aquí. Así es que buen fin de semana con agua.